En Radio Sefarad, la entrevista. Es muy interesante ver cómo tratan y cómo adaptan a las condiciones aquí en España y cómo sí intentan conseguir mantener su propia identidad de judaísmo israelí. Saben que hay variedad, pero que hay que vivir con eso y disfrutarlo. Desde un club de Eurovisión y mis amigos desde Israel, pues desde 99 cuando celebró en Jerusalén, pues yo sigo cada año. Eran Farstein es un periodista israelí afincado en España con un trabajo que vive con pasión y una pasión que se toma tan en serio como un trabajo. Su labor, transmitir a los jóvenes israelíes que viven en España los valores del judaísmo y de Israel. Su pasión, el Festival de Eurovisión. Eran, ¿cómo es trabajar en España con niños israelíes? Bueno, es fenomenal porque es interesante ver, como yo quería ser también vivir al extranjero cuando era niño, pero veo como estos niños sí lo aprovechan y es muy interesante ver cómo tratan y cómo adaptan a las condiciones aquí en España, aunque no hablan el idioma cuando vienen, y cómo sí intentan conseguir mantener su propia identidad de judaísmo israelí. Eso un poco lo hacen con tu ayuda, ¿no? Tu trabajo principalmente es ese, que mantengan su identidad con reuniones, ¿no? ¿Que hacéis cada cuánto tiempo? Sí, hacemos cada 2 semanas una reunión, una actividad, cada vez en otra casa de otro niño israelí. Y ¿Hay merienda? ¿Perdón? ¿Hacen merienda las madres? ¿Como comida? Sí. Bueno, hay, sabes, un poco aperitivos, pero eso es al final, cuando vale. después de ser buenos niños, sí, después de ser buenos niños reciben sus chucherías. Sí. Bueno, lo que sí hago como dije antes, son cada 2 semanas, hacemos una actividad que es un poco educativa y también un poco para que tienen un poco de diversión en hebreo. Al principio hacemos todo en hebreo, que todavía mantengan su idioma maternal, y las actividades tratan de mantener la relación entre la vida aquí, en España, y la vida en Israel, que no pierdan demasiado la relación y la vida que tienen todavía sus amigos ahí, y todavía sabrán lo que pasa en Israel, de actualidad, de las noticias, de lo que pasa ahí, de deportes, de cultura, de música, de muchas cosas, y mientras también su identidad judía, que es también parte de la identidad israelí, como los festivos y muchas cosas además. Por ejemplo, si hablaste de si las madres hacen un poco de comida, pues sí, en Purim es Neamán, en Hanukkah Sufganiot, y bueno. ¿Eran estos niños de qué edad a qué edad? ¿Qué intervalo de edad hay? Bueno, eso es el destino más difícil porque la edad es entre 12 y 15, 16. Así que es un poco... Bueno, no son tan niños, entonces yo estaba pensando en pequeñitos. No son tan pequeñitos, pero sí es un poco difícil porque, sabes, un joven que tiene 12 años y 15 tienen un poco diferencia de mentalidad, y también chicos y chicas, que las chicas son más tímidas y los chicos son la mayoría, siempre hablan de deportes y hablan entre ellos, y las niñas un poco de cotillas, pero yo intento que cuando estamos juntos que un poco dejan las cosas aparte y hacemos la actividad y que aprovechen todo, porque al final tenemos todavía bastante cosas en común. Tú eres periodista, has trabajado en la televisión israelí. ¿Cómo llegas a hacer este trabajo? Sí, bueno, yo hice la carrera en Israel en periodismo, la Universidad de Jerusalén, y mientras estaba estudiando ahí, una compañera de la universidad me prometió que cuando hay un hueco para encontrarme un trabajo, pues que me avisara. Y empecé a trabajar ahí. Trabajé en la segunda cadena de Israel,
Aguts Time se llama. En las noticias, hice noticias internacionales, trabajé como editor, así que yo traje las noticias de todo el mundo desde satélite, escribí las noticias y también hice algunos como... La cosa más famosa que hice es que cada semana hay como un videoclip de las cosas más interesantes, más importantes de las noticias internacionales que estaba estrenado cada sábado. Máxima audiencia. Sí. ¿Y sí. cómo pasas del periodismo? Que seguro que no lo has abandonado porque eso se lleva la sangre, ¿no? Sí. ¿Cómo pasas de trabajar prioritariamente en periodismo a trabajar con jóvenes aquí en España? Bueno, la verdad es que también cuando era un estudiante y también en la escuela, sí traté con jóvenes. Es que yo creo que también hay que mantener un poco de relación, no solo con ordenadores y eso, es que también con gente. Y también con el ejército, yo trabajé como profesor de árabe, la verdad. Así que todavía siempre tengo una relación con gente de educación que me parece muy importante también en el futuro. Es que yo quiero que, por ejemplo, el gobierno tiene que poner mucho dinero en la educación, sí, más que en otras cosas. Ojalá se pueda, ¿no? Sí. Si ahora parece que las cosas van a ir mejor, sí, en la zona. Esperamos. ¿Qué les quieres enseñar? Hablas de que te gusta estar con jóvenes, de que te gusta enseñar y transmitir cosas. ¿Qué te gustaría que estos jóvenes con los que trabajas, qué te gustaría transmitirles, sobre todo? Pues sobre todo creo que lo más importante es que piensan que aunque están ahora aquí, pues todavía tienen futuro. Y su futuro no es solo para ser, entre comillas, internacionales, como aprenden y viven con muchos niños de otros países y tienen muchas cosas en común, porque vivimos en un pueblo global, pero todavía cada persona tiene sus raíces y hay que no olvidarles, porque de esto hay variedad en el mundo. Y así puedes crecer otras cosas. En un país como España, en el que no es fácil decir que eres israelí, ¿cómo lo llevan estos chicos? De lo que me parece, no creo que tengan problemas. Como hicieron un mercado de comida en la escuela y yo fui ahí para ver cómo lo hacen. Y habían banderas de Israel y hablaron en hebreo, gritando falafel, falafel. Y tienen amigos de otros países, participan en equipos de baloncesto y les gusta otras España? Cosas. Pues creo que sí. Especialmente el fútbol, que España como Real Madrid, Barcelona. Irán con el Racing, ¿no? ¿Perdón? Irán con el Racing de Santander. Sí, también. Así que creo que en estos niveles, en esta edad, las diferencias son menos difíciles, porque los niños todavía no tienen mucho conocimiento de las diferencias entre raíces y de nacionalidades. Como saben que hay variedad, pero que hay que vivir con eso y disfrutarlo, porque es muy interesante y muy bonito. Sí, que estoy segura de que en estas reuniones siempre aparece, no siempre, pero seguro que más de una vez ha aparecido el tema Eurovisión. Bueno, de vez en cuando. Tenemos que contarles a los oyentes por qué Claro. te pregunto esto. Es que es el loco que seguramente han visto en más de una ocasión con una bandera, enarbolando una bandera israelí en todos los festivales, en los concursos previos de, por ejemplo. Aquí en España, pues sí, ya estoy viviendo aquí. Mi casa aquí. está diciendo, ¿quién será este con la bandera israelí? Pues ya lo conoces. Sí, pues eres tú. Cuéntanos tu historia de amor con Eurovisión. Bueno, la verdad que este año, casualmente, celebro, entre comillas, 20 años, cuando la máquina de vídeo que hace un tiempo que existió, grabé el concurso y me emocionó mucho porque es otra vez como hablé de nacionalidades, de idiomas que me gustan mucho y música, que también es mi gran afición. Pues seguí los concursos e intentaba conseguir también concursos anteriores y poco a poco les conseguí, y desde que es más fácil conseguir también entradas desde un club de Eurovisión y mis amigos desde Israel, pues desde 99 cuando celebró en Jerusalén, pues yo sigo cada año
Y bueno, mientras estoy viviendo aquí, lo aprovecho y como fue una final nacional, una gala aquí en Madrid, pues fui allí también. Y yo soy loco con la bandera israelí, que mucha gente ya me dijo que me vio. A mí me emocionó, Yo fui muy bien, muy bien. Sí, ¿y por qué no? Porque hay que esconderlo. Si hay bandera de Irlanda, de otros países, pues... Por supuestísimo. ¿por qué no? Bueno, ya nos has prometido que vendrás a Radio Sefarad a hacer un especial sobre la participación israelí en Eurovisión. Sí, con Así mucho que gusto. volveremos a oírte y nada, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Eran Farstein, 12 Points. Exacto. Thank you, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. En Radio Sefarad, la entrevista. Hay muchos de origen así, que vienen de España, o sea ya judíos o de la convivencia con los cristianos españoles. La inmensa mayoría son de origen español. Alguno que otro, muy poco, de origen francés. Unos cuantos también de origen italiano y varios de origen turco. Muchas veces venían al día siguiente, después de unos días, después de haber preguntado en casa dónde la madre o la abuela es la que lo decía. Pero eso en español también. En español se ha perdido mucho el refrán. Y son las mujeres que se han conservado, sobre todo en el campo. Unos que pueden ser de origen, y son algunos más bien de origen judío, sobre todo los bíblicos. Otros son de origen de la población, vamos a decir, indígena. Pero hay un intercambio constante. Es mucho más la compenetración cultural y concretamente en refranes entre la población cristiana y judía que entre la población cristiana y la musulmana. Jesús Cantera Ortiz de Urbina es catedrático emérito de Filología Francesa y doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Don Jesús es autor de Diccionario del Refranero Sefardí, un libro que recopila este saber popular del que el profesor Ortiz es un experto y un cariñoso entusiasta. Un placer que esté con nosotros, profesor Cantera. Igualmente estar con ustedes, que han sido muy simpáticos, y la entrevista que hemos tenido ahora con el director, encantadora. Sí. Y usted por teléfono el otro día, y hoy también lo mismo. Entonces ha sido algo recíproco. Mutuo. Sí. Y también nos ha gustado mucho su refranero sefardí, que es el motivo de este encuentro, que esperemos que no sea el último. Lo que ustedes digan. Profesor, ¿cómo surge la idea de hacer este refranero sefardí de la editorial ACAL? Esto lleva ya muchos años. Cuando en el año 64 hubo un congreso en Madrid del mundo sefardí, y entonces lanzaron algunos la idea de que tenían una colección de refranes, tal y cual. Y yo, que tenía la mía, que había recogido en Marruecos, en el norte de Marruecos, me callé porque yo era muy jovencito entonces, y en cambio aquellos eran personas venerables. Pero pasó el tiempo y vi que no hicieron nada, que no se publicó nada, más que de vez en cuando algunos, pero no de los que habían estado en el congreso. Y como por otro lado, en los años 60, estuvimos haciendo en el Consejo de Investigaciones, en el Aris Montano, se había creado un instituto que se llamaba Tesoro Lexicográfico del Judeo Español. Y una de las ideas que tuvimos fue hacer un diccionario. Estuve muy en contacto con varios sefardíes. Uno de ellos era Neama, José Neama de Salónica, venerable, que murió hace mucho tiempo. Otro Moljo, los dos Moljos, y otro Kanji. Pero donde trabajamos más fue con el de Neama, que por cierto se hizo el diccionario. Y según iba haciendo el diccionario, fui recogiendo todos los refranes que había. Y con la correspondencia que teníamos constantemente entre Neama y yo, le preguntaba, y él me daba la solución del refrán. Y eso fue surgiendo toda esa colección. Cuando después de muchos años, ya jubilado, volví un poco sobre el judeo español, que lo había dejado desgraciadamente un poco abandonado, pues volví, además como me dedicaba al refranero francés y al refranero latino, pues surgió la idea de volver a hacer el diccionario, refranero judeo español. Y concretamente, pensando primero en lo de Neama, y sobre todo en ver
todos los refraneros que se habían publicado. Se publicaban 100 por un lado, otros 100 por otro, 200. Había también alguno, como el de Saporta, bastante mayor, pero no había un diccionario así. Y entonces fue la idea. Se la presenté, ya elaborado casi, en ACAL, y les encantó la idea. Les encantó. O sea que aquí están todos los refranes sefardíes. Que yo conozco. Que usted conoce, que seguro que son todos. O que he podido reconocer. Profesor, ¿y qué temática tienen estos refranes? De todo. Hay temática religiosa, como es natural. Hay temática de historia. Hay temática de la vida normal y de todos los días. Mucha relación con la madre. Desgraciadamente, lo mismo en este refranero, que en todos los refraneros, la mujer no suele quedar demasiado bien parada. Pero, por otro lado... ¿Por aquello de mujer refranera, mujer puñetera? Pues quizá eso se ha recogido un poco. Pero eso aparece también incluso en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Pero porque no se lee bien, porque hay mucha parte negativa, pero mucha parte también positiva. Las figuras de la mujer en toda la Biblia es algo extraordinario. ¿Y hay temas tabú en los refranes? Pues no. ¿Cuál es la procedencia de estos refranes? La procedencia. Muchos de estos refranes son llevados de España. Muchos, muchísimos. Incluso algunos que son de tema bíblico, pues también se conocen en España exactamente igual, pero luego algunos incluso parecen retocados, no recuerdo ahora ningún ejemplo, pero al hacerlo me di cuenta, retocados por la influencia de la Iglesia Ortodoxa. Naturalmente, en Grecia, por ejemplo, pues había mucha influencia, pero hay muchos de origen así, que vienen de España, o sea ya judíos o de la convivencia con los cristianos españoles. La inmensa mayoría son de origen español. Alguno que otro, muy poco, de origen francés. Influencia sí hay más. De origen francés. Unos cuantos también de origen italiano y varios de origen turco, que es donde más dificultad he encontrado siempre. Claro. Profesor, ¿y cómo surge? O sea, digamos, la comunidad judía creaba sus propios refranes, la comunicación era constante entre el pueblo y los refranes pasaban. Se intercambiaban, sí. Por eso hay muchos que coinciden. Unos que pueden ser de origen, y son algunos más bien de origen judío, sobre todo los bíblicos, pero otros son de origen de la población, vamos a decir, indígena. Pero hay un intercambio constante. Con el árabe también, pero no es tanto. Es mucho más la compenetración cultural, y concretamente en refranes, entre la población cristiana y judía, que entre la población cristiana y la musulmana. En el refranero árabe, que lo traté algo, lo que pasa es que el árabe lo tengo ya muy abandonado, no es mucha la relación que hay. ¿El pueblo sefardí es especialmente refranero? Lo fue. Pasa en cuanto al refrán, como en cuanto a las canciones, como en cuanto a los dichos, en todo. Desgraciadamente el judío español es una lengua que casi desaparecida. Después de un esplendor muy grande y durante varios siglos mantenerse viva, últimamente, pues con una serie de acontecimientos de todo el mundo, con la emigración muchos a Israel, con la ida a Estados Unidos unos, otros a la América española, donde, claro, al estar en contacto con un español universal, han abandonado el judío español. Y o sea que tanto el refranero como la lengua es una cosa, desgraciadamente, casi en desaparición. La labor de la mujer ha sido también extraordinaria ahí, porque han sido ellas las que han conservado, las que han enseñado a los niños cuando están en la cuna, refranes, canciones, etcétera, etcétera. Cuando habla de la lengua, habla de judeo-español. ¿Lo diferencia absolutamente del ladino? Yo sí. Yo lo diferencio y creo que se debe diferenciar. El ladino para mí, y creo que esa cosa admite en general, es más bien la lengua religiosa, la lengua del culto, la lengua de los libros sagrados. Se suele decir judeo-español, pero propiamente cuando los salmos están traducidos al judeo-español, eso propiamente es ladino, es una lengua escrita. En cambio, el judeo-español es la lengua más bien familiar, la lengua de todos los días. Profesor, ¿hay algún refrán en jaquetía? Una parte de los que señalo aquí me parece que es con M, porque cada refrán indica las fuentes donde los he encontrado y donde se pueden localizar. Y cuando pongo M, son los que fui recogiendo en el norte de Marruecos, en Tetuán, en Tánger, y algunos eran
el judío español de ellos, pues pueden tirar esa lengua, claro. Y cuéntenos, ¿cómo hizo esa compilación? ¿Iba casa por casa o...? No, hablando con ellos. En las conversaciones que tenía con ellos, pues entonces ya iba recogiendo. Generalmente, en otras ocasiones he ido recogiendo simplemente sin más. Pero allí era conscientemente con el interlocutor decirle. Y entonces, al decir uno y tomar nota, se acordaba de otro y de otro y de otro. Y muchas veces venían al día siguiente, después de unos días, después de haber preguntado en casa dónde la madre o la abuela es la que lo decía. Pasa en español también. En español se ha perdido mucho el refrán. Y son las mujeres que se han conservado, sobre todo en el campo. Gracias a Dios, en España se ha conservado mucho más, por ejemplo, que en Francia. En Francia el refrán casi ha desaparecido. Sí, hay refranes más bien nuevos de La Fontaine, pero previamente el refrán se perdió mucho. En España, gracias, ya que estamos en el año del Quijote, al Quijote, donde hay mucho refrán, se ha hecho una cosa más científica. Y con el Quijote, varios libros de entonces. Y también es muy curioso en el mundo del refrán, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero parece que hay refranes contradictorios dependiendo de las regiones. Pasa aquí también, o sea que un refrán casi el mismo significa una cosa en un sitio y lo contrario en la otra, ¿no? Exactamente, sí. ¿Podría ponernos un ejemplo? No sé si le pongo en un aprieto. Que no de aprieto ninguno. Además, con entera confianza, además, yo siempre en clase he tenido la norma de cuando no me parecía que me preguntaran todo lo que fuera. Era lo mejor, que no tenga confianza con los alumnos. Y siempre decía, si una cosa no la sé en el momento, reflexiono y al día siguiente doy solución si la encuentro. De regiones no, pero cosa general. A quien madruga, Dios le ayuda. Y en cambio lo contrario. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y los dos tienen razón. Son contradictorios. Pero, aunque sean contradictorios, tienen razón. Porque a quien madruga, Dios le ayuda. Sí, perfecto. El que madruga, generalmente, pues, tiene mucho tiempo. Yo lo veo, a las 7:30 cojo el autobús para ir a la facultad y tengo toda la mañana perfectamente libre. Y en cambio, no por mucho madrugar, amanece más temprano, porque por mucho que te has esforzado, no has conseguido lo que pretendías. Había un programa hace muchísimos años en televisión española que la gente mandaba un refrán y su explicación contando una historia, algo así. No sé si lo recuerda. Sí, recuerdo algunos. Ha habido varios de refranes, sí. Sí, es interesante porque es lo bueno, el recoger lo que se conserva en el pueblo. Sí. ¿Y hay temas tabú en los refranes? ¿Hay temas que no se tratan? Supongo que en el caso de los sefardíes no habrá muchos contra los curas y las monjas, por ejemplo. No. Que entre los españoles sí, ¿no? Tabú propiamente no. Hay algunos que son un poco desechados. Por ejemplo, los sucios, los de marrón más. Yo aquí, me parece que en el prólogo lo digo, que el que hace un refranero tiene que ser un notario. ¿Esté uno de acuerdo o no? En este tema que hemos indicado antes un poco, de refranes en que la mujer no está bien parada, pues claro, hay que recogerlo. Uno estará de acuerdo o no, pero el que hace una recopilación de refranes lo recoge. Y luego incluso quizá dirá a veces, se pasa un poco o no es conforme a la realidad. Pero propiamente tabú no veo que haya ninguno. Incluso en el aspecto religioso, ni en el judío español, ni en el español corriente. No veo que haya refranes así, que estén más o menos de moda, bien, pero que no hay. No hay prohibiciones. No nos ha dicho cuál es su refrán preferido. Mi refrán preferido, ahora bueno, son muchos. Es muy difícil poder decir cuál es. ¿El que más usa usted? ¿Cuál es? Uy, bueno, no lo sé. Son tantos. Y además, en cuanto ve uno abre el libro por cualquier sitio y le trae una serie de recuerdos. Hay uno, por ejemplo, le habrá notado. Yo siempre he sido muy feminista en el buen sentido de la palabra. Sí. No en el sentido que se da muchas veces, sino en el buen sentido de la palabra. La mujer es algo extraordinario en toda esta humanidad. Y si no fuera por una mujer, hay una frase muy buena que es: cuando tengas ganas de hablar mal de una mujer, piensa que una mujer es tu madre. Y por eso diría, por ejemplo, uno, que es el que se dice en judío español: una madre da su alma por su ficho. Yo digo ficho y lo escribo es el problema de la transcripción. El profesor Hassan, que seguramente lo conocerán aquí, Jacob Hassan, tiene un sistema muy científico y muy bueno. Pero para una cosa que llegue al público es mejor una cosa sencilla. Y se explica sencillamente así: SH, pues por una pronunciación así de ficho, y ya está. Porque además no es que haya un judío español universal con una pronunciación, porque de Salónica a Marruecos hay diferencia de pronunciación.
Es la misma lengua, pero hay matices. Y luego palabras, no solo pronunciación, sino palabras que existen allí y aquí no existen. En Salónica, por ejemplo, hay muchas palabras de origen turco y algunas de origen griego. Que en el norte de Marruecos, en cambio, muchas más de origen francés. Pues esperamos, profesor, que la lectura de este diccionario ACAL del refranero sefardí sea tan placentero como haberle tenido aquí en Radio Sefarad. Igualmente, muchas gracias por la acogida. En Radio Sefarad, la entrevista. La comunidad nuestra cumplió hace poquito ya 80 años. Hay una gran integración. Chile es un país que acogió a los judíos de manera muy amigable y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo la definiría como una comunidad pujante, con deseos de que se mantenga el sefaradismo dentro de nuestra descendencia y con mucho deseo de seguir comunicándonos con el resto de los sefaradíes del mundo para poder continuar con nuestra propia cultura. Todos guardamos en nuestro corazón una parte de Sefarad, que eso no se muere nunca. La parte de Sefarad que guarda el corazón de León Jasón vive en Chile. Jasón es el vicepresidente de la comunidad sefardí de este país. En la entrevista, además de transmitirnos los saludos de su presidente Alfredo Arueste, nos ha hablado de esta pujante y feliz comunidad. Señor Jasón, tenemos entendido que Temuco es la primera comunidad sefardí de Chile, pero nos gustaría que nos ayudara a conocer la evolución de esta comunidad. Te cuento, Temuco efectivamente es una de las primeras comunidades judías, no le pongamos apellido todavía, porque llegan una gran cantidad de judíos desde Europa, pero principalmente llegan desde Monastir, actual Macedonia. Llegan familias como la familia Albo, Erga, Calderón, Jasón, ¿La suya? Y otras. La mía también llega allá. Y por ser una ciudad de provincia, la gente empezó a mirar por los estudios y por el progreso hacia la capital, que es Santiago, y la mayoría de ellos se traslada a Santiago. Hoy día en Temuco queda una comunidad de unas 20 familias, de las cuales unas 10 deben ser de origen sefaradí en este minuto. ¿Y cómo ha evolucionado esta comunidad sefardí a lo largo del tiempo? La comunidad nuestra cumplió hace poquito ya 80 años. Es una comunidad que ha tomado mucha fuerza, mucho vigor en cuanto a que ha logrado una construcción de una propiedad, tiene una agenda cultural bastante nutrida durante el año, con distintos hitos, como el hecho de la recordación de la expulsión de los judíos de España, que es un hecho que siempre se está en recuerdo. Lamentablemente hemos perdido un poco el idioma, pero acá existe gente, te puedo nombrar por ejemplo como Raquel Gateño, que mantiene la cultura con su idioma, con el ladino, bastante activo, y yo creo que estamos en un germen de progreso nuevamente. Desde luego que sí, porque además tienen instituciones, no sé si llamarlas paralelas, como por ejemplo los estudios sefaradíes en Chile, que hablamos con don Jorge Zúñiga, o el Instituto de Estudios Sefaradíes, o sea, Max Nordau, o sea que sí que hay un interés por revitalizar de alguna manera, ¿no? Exactamente, Jorge Zúñiga también hace un trabajo espléndido en cuanto a mantener la cultura sefaradí. Lamentablemente no tenemos una publicación en ladino para mantener el idioma, pero sí se mantiene a través de una revista comunitaria una presencia sefaradí a lo menos quincenal. ¿Y qué porcentaje representa la comunidad sefardí frente al resto de las comunidades judías chilenas? Yo diría que está en un porcentaje del orden del 25-30%, pero es una comunidad muy pujante. Tenemos la suerte de tener dentro de nuestros consocios gente que ha tomado mucho nombre en distintos campos acá dentro de la cultura nacional, dentro de la cultura chilena. La implicación de los judíos sefarditas y sefardíes y el resto de las comunidades judías en el país es absoluta, ¿no? Hay una gran integración, es un país que acogió a los judíos de manera muy amigable y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Y de todo tipo de judíos. Te puedo contar, por ejemplo, que hay un famoso animador que hoy día ya incluso conocido en Estados Unidos, que es Mario Kreuzberger, que es de la comunidad alemana,
más conocido por Don Francisco, que es de acá. En el campo empresarial, por ejemplo, tenemos socios nuestros de la familia Alvala, que están muy bien posicionados, de la familia Calderón, de la familia Ergas, que incursionaron en la parte bancaria. En todas las áreas, tanto profesionales como empresariales, hay una integración completa. Y eso que es un país, Chile, en el que por ejemplo, ya que estamos tan afectados en todo el mundo de alguna manera por el conflicto israelo-palestino, precisamente en Chile existe la comunidad palestina más numerosa fuera del ámbito islámico, digamos. Así es. Pero curiosamente, ¿eso plantea problemas, señor Jasón, o no? Yo diría que en las relaciones internas entre los grupos palestinos y los grupos judíos no existe un mayor problema. Al contrario, yo creo que hay siempre un espíritu de poder ser ejemplo de paz a nuestros hermanos, tanto en Israel como con los palestinos. Yo creo que Israel, es decir, Chile es un ejemplo de que se puede convivir. En general, en todo caso, los palestinos que llegan a Chile son los que llegan producto de las persecuciones en el tema otomano, es decir, 1904, a principios de siglo. No son el grupo de palestinos que vienen con el problema árabe-israelí propiamente tal del año 40, 48. ¿Y ahora actualmente hay conflictos entre las comunidades o nos ha hablado de una buena convivencia, no? Hay una muy buena convivencia y, como te digo, yo creo que Chile es un ejemplo de que aquí se puede convivir. Hay relaciones comerciales y relaciones, yo diría que no hay ningún judío que no tenga algún amigo palestino y viceversa. Y hablando de relaciones, ¿qué relaciones se mantienen con Sefarad? ¿Qué sentimientos inspira? Yo creo que todos guardamos en nuestro corazón una parte de Sefarad, que eso no se muere nunca. Materialmente te puedo decir que Chile, la comunidad sefaradí Chile pertenece a FECELA. FECELA es la Federación Sefaradí Latinoamericana, que a su vez pertenece al Congreso Sefaradí Mundial. Entonces, por ese lado podemos tener contacto con todos los sefaradíes del mundo. Hace poco estuvimos en Israel y hace el año pasado estuvimos en México, que tiene mucha fuerza ya el sefaradismo. Y estamos siempre recordando, es una parte que evidentemente está en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. ¿Y cómo definiría esta comunidad sefardí chilena? Yo la definiría como una comunidad pujante, con deseos de que se mantenga el sefaradismo dentro de nuestra descendencia, y con mucho deseo de seguir comunicándonos con el resto de los sefaradíes del mundo para poder continuar con nuestra propia cultura, que es parte del judaísmo, ¿no? A España nos llegan noticias de muchas actividades, hay visitas guiadas, hay publicaciones, hay congresos, o sea que sí que hacen, la verdad, muchos esfuerzos. Hacemos una gran cantidad de esfuerzos y te tengo que decir que son esfuerzos absolutamente propios. No tenemos mucha ayuda o no tenemos ninguna ayuda de ninguna institución a nivel internacional o mundial que nos ayude, pero hacemos un esfuerzo grande de mantener en lo posible todas las semanas alguna actividad que nos dé presencia entre nuestros propios hermanos y también con la comunidad. Le tengo que preguntar por el auge del neonazismo en Chile. ¿Es un problema al que se enfrenta la comunidad judía o no les preocupa especialmente? Sí, definitivamente sí preocupa. Es un fenómeno que está muy incipiente en Chile aún, pero no por eso es menos peligroso. Yo diría que no tiene los ribetes como por ejemplo lo tiene en la Argentina. Aquí hay algunos personajes que siempre están intentando volver a tratar de incentivar estos movimientos neonazis, pero en general yo diría de que no, sin dejar de preocuparnos, no ha influido mayormente en el quehacer nacional nuestro. Permítame que vaya un poco a lo personal. Ya nos ha contado algunos datos sobre su familia que llegó a Temuco, pero ¿saben de dónde proceden de Sefarad? No, realmente yo desconozco de qué parte de Sefarad viene mi familia. Por ahí escuché que había un río que era Jasón, probablemente habían sacado el apellido de ahí, pero no conozco más. Mi historia yo la comienzo en Monastir el año 1900 o 1890. Tendrá que venir a Sefarad a investigar entonces. Y que ustedes me ayuden. Por supuesto. Ha sido un placer conocer un poco mejor a la comunidad sefardí de Chile y enhorabuena por todo lo que hacen. Bueno, y siéntanlo en su casa, aquí cuando si pueden tener la posibilidad de venir, serán bien recibidos y espero que algún día nos podamos conocer. Muy bien, muchísimas gracias. Y por tu intermedio, un saludo grande de todos los sefaradíes chilenos, al resto de los sefaradíes del mundo y a todos los judíos que nos están escuchando ahora.
En Radio Sefarad, la entrevista. Parece haber un repunte de la judeofobia. Es verdad que no estamos en la situación que se puede haber en otros países europeos, como puede ser el caso de Francia, donde sí ha habido agresiones públicas a judíos en cuanto tales judíos. Pero también es verdad que no podemos excluir la posibilidad de encontrárnoslo en el futuro. Normalmente el prejuicio no tiene una base racional, sino que se reviste de una cierta racionalidad, porque si no tendríamos que ser tontos para creerlo. Jugamos con el prejuicio, y el prejuicio es muy difícil de desmontar cuando la persona no es consciente de que lo tiene. Ese es el problema que tenemos hoy con la judiofobia, no solo en España, sino en Europa. Que uno siempre tiende a pensar, el problema no es mío si yo no soy judío. Justo al contrario, el problema es de todos, porque quien en definitiva se ve amenazada es la libertad. Ricardo Ruiz de la Serna es profesor de Técnicas de la Propaganda y de la Comunicación Política en la Universidad San Pablo CEU y alguien especialmente preocupado por alertar a la sociedad de peligros como la judeofobia. Sobre este tema hemos hablado con este profesor con kipá en la entrevista. Ricardo, vamos a empezar con un tema nada ligero para que nuestros oyentes se enganchen a esta entrevista que les prometo que va a ser apasionante. Un temita así cualquiera, la judeofobia en España, por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que efectivamente parece haber un repunte de la judeofobia. Es verdad que no estamos en la situación que se puede haber en otros países europeos, como puede ser el caso de Francia, donde sí ha habido agresiones públicas a judíos en cuanto tales judíos, es decir, no judíos que tenían otros problemas o estaban en otra situación de conflicto, sino en cuanto tales judíos. Pero también es verdad que no podemos excluir la posibilidad de encontrárnoslo en el futuro. Y ello porque sí es cierto que hay grupos neonazis que no son muy numerosos, pero sí tienen una militancia importante, que además calan entre la gente joven, que es precisamente la más propensa al activismo e incluso a lo que Sogel llamaba la acción directa, ¿no? O sea que sí nos podemos encontrar con un panorama preocupante a medio plazo. Sí es cierto que las autoridades deben tomar cartas en el asunto activamente y pronto. Y es algo que no debería preocupar solo a los judíos, ¿no? Naturalmente que no debería preocupar solo a los judíos, y este es uno de los problemas. Las personas que no se ven directamente afectadas no tienen esa percepción. Y la historia en esto nos enseña mucho. También en Alemania, en el año 34 o 35, los que no eran judíos no tenían la percepción de que nada fuera mal. Si nuestros oyentes son curiosos y leen las memorias de Sebastian Haffner lo explica muy bien. Él dice, la vida para los que no éramos judíos era muy normal. Él dice, los contratos se seguían cumpliendo. Yo sé, él trabajaba como jurista en el tribunal, entonces él iba al tribunal y decía, pues la única diferencia es que el magistrado judío ya no estaba, pero todo seguía con normalidad. ¿Qué sucedió? Que cuando nos quisimos dar cuenta, el Estado nazi nos había arrollado, se había hecho con nosotros. Cuando nos quisimos dar cuenta y quisimos reaccionar, el problema no era, como desde el principio no era solo de los judíos, era un problema de todos los que querían vivir en libertad. Y ese es el problema que tenemos hoy con la judiofobia, no solo en España, sino en Europa. Que uno siempre tiende a pensar, el problema no es mío si yo no soy judío. Justo al contrario, el problema es de todos, porque quien en definitiva se ve amenazada es la libertad. Conoces seguro esa frase que habla de que cuando algo va mal con los judíos, cuando los judíos empiezan a preocuparse, es que se avecinan tiempos horribles, ¿no? Hay una dimensión de la vida de los judíos en Europa muy interesante. George Steiner decía en una entrevista en una ocasión, le preguntaban, bueno, señor Steiner, y es verdad, no recuerdo, los oyentes me perdonarán porque la cita es de memoria, ¿no? Él decía, bueno, y es verdad que Europa está vieja. Y Steiner decía, lo que sucede es que tal vez sea que un continente que extermina, una civilización, que extermina a sus judíos, no merece resucitar. Y sí es cierto que a lo largo de la historia de Europa, los judíos eran lo que Walter Benjamin llamaba los avisadores del fuego. Cuando los judíos se veían amenazados, en el fondo no era un problema solo de los judíos, comenzaban por los judíos. Prueba de ello es que en la Alemania nazi no solamente quemaron el Talmud, quemaron otros muchísimos libros y persiguieron a otra muchísima gente. Pero es que antes, cuando se producía la persecución de los judíos, no era solamente una persecución a los judíos, era una persecución en general a los diferentes.
del que vivía en una sociedad, pero tenía rasgos que lo diferenciaban, que no significaba que no hiciera propios los problemas de esa sociedad, no se trataba de que vivieran al margen de los problemas de esa sociedad, pero sí tenían algunas cosas que eran distintas y los atacaban en cuanto diferentes. Por eso deben dispararse las señales de alarma de todos los ciudadanos que quieren vivir en una ciudad libre cuando atacan a los judíos. Ricardo, ¿y qué pequeños o grandes fuegos ves que se están quemando en la actualidad? Tenemos varios. Tenemos, en primer lugar, ciertos grupos neonazis identificados más o menos con tribus urbanas. ¿Por qué digo más o menos? Porque cuando hablamos de la tribu urbana estamos hablando de un fenómeno que puede tener una dimensión política, pero que no es solo político. El joven que se mete en una tribu urbana no busca únicamente canalizar una inquietud política, en el caso de las que tienen un determinado signo. Pensemos, por ejemplo, en algunos grupos de skinheads, sino que también está canalizando una ausencia afectiva, un deseo de notoriedad. En algunas ocasiones, curiosamente, Raquel, incluso unos ideales. Lo que ocurre es que son unos ideales que se canalizan hacia la violencia y hacia el odio al diferente, ¿no? Pero es curioso porque esta es una de las claves de por qué la gente entra en ellos, por qué los jóvenes, cuando desean cambiar la sociedad, se meten en un grupo. ¿Por qué? Porque les plantean un modelo de vida, les plantean un ideal. Si, por ejemplo, escuchamos en ocasiones las declaraciones de algunos skinheads que han cometido delitos, que han agredido gente, vemos que en el fondo hay una inquietud. Hay una inquietud porque aspiran a crear una sociedad mejor. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esa inquietud es terriblemente canalizada. Y aquí se nos tiene que desatar no solamente una preocupación, sino también una autocrítica. Es decir, hemos enseñado lo que la historia nos enseña en la educación. Si nosotros cogemos, por desgracia, el temario relativo a la Segunda Guerra Mundial en España, vamos a ver que la lección de la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto lo toca más o menos de refilón. Y desde luego no abunda la educación en la especificidad del Holocausto, en lo que el Holocausto, o la llamada Shoah, tuvo de específico, de distinto de otras cosas que habían ocurrido en la historia antes. Entonces cuando Adorno decía que había que repensar la educación después de Auschwitz, tenía mucha razón, porque tenemos que reconsiderar toda la educación en nuestra cultura. Hemos empezado hablando de esos fuegos, centrándonos en los neonazis, pero ¿qué te parece los prejuicios antisemitas que hay en España? Yo tengo ahí una anécdota muy divertida para contar. Resulta que en una ocasión yo tenía que dar una clase y a raíz de un viaje que hice a Jerusalén, donde tuve la suerte de poder visitar Yad Vashem, pues tenía una kipá. Y yo decidí, a lo mejor esto ofenderá a nuestros oyentes, yo pido disculpas de antemano, nunca fue mi intención ofender. Yo me puse la kipá e hice la experiencia. Y bueno, los alumnos el primer día, lógicamente, se presenta la asignatura. El primer día, bueno, pues uno cuenta un poco lo que va a hacer y decidí jugar con los prejuicios. Yo no dije nada y llegué a clase con la kipá puesta. Y los alumnos me miraban, había un cierto murmullo, yo continuaba hablando, sentado, soy el profesor Ruiz de la Serna, vamos a hablar, como les dije ayer, de estos aspectos, bien, vamos a comenzar por el tema primero, Y en un momento determinado, ya cuando el murmullo era un murmullo importante, yo dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces me dijeron, bueno, es que lleva usted un gorrito. Entonces le dije, bueno, esto se llama kipá. ¿Qué tiene que yo lleve este gorrito? Nada, que es usted judío. ¿Qué tiene que ver que yo sea judío? Es más, ¿por qué deduce usted que yo soy judío? Bueno, pues porque esto se lo ponen los judíos. Y le llama usted la atención que yo sea judío, si yo lo fuese. Y me dice, bueno, es que ahora nos cuadran algunas cosas, claro, es que le pega. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué significa que me pega ser judío? Hombre, pues que usted habla idiomas, pues que usted ha viajado. Entonces yo le dije, en clave admirativa, me temía lo peor. Claro, no. Tenían la imagen del judío cosmopolita, del judío que ha viajado, una especie de Woody Allen reconvertido. Bueno, los oyentes tienen la fortuna de no poderme ver, pero yo no me parezco demasiado a Woody Allen y desde luego no tengo su talento creativo. Pero ellos tenían la idea de que el judío era una especie de Woody Allen, de judío de Manhattan, ¿no? Pero en permanente contradicción, atormentado por la sociedad contemporánea, debían de imaginarse que iba al psicoanalista, sabe Dios qué pensarían, ¿no? Pero me permitió mostrarles cómo el aspecto de una persona nos lleva a hacernos juicios sobre ella y a hacernos juicios incluso de dimensión política. Ellos imaginaban que yo era tolerante, liberal, cosmopolita, y podría no serlo perfectamente. Ellos no veían que el judío es simplemente otro ser humano y que hay tanta variedad entre los judíos como la hay entre los restantes pueblos de la tierra. Y, por supuesto, les conté el famoso chiste de 2 judíos, 3 opiniones. Y les terminé mostrando cómo entre los judíos, en lo que yo había podido conocer, había literalmente de todo. Y que probablemente haya
pocas sociedades tan plurales como la sociedad israelí. Seguramente yo no he visto, ahora mismo creo que la memoria no me traiciona, si digo que es la más plural, probablemente junto con la estadounidense, ¿no? Donde en un mismo lugar se aglutinan tantas formas diferentes de vivir. Y si tomamos un concepto de sociedad abierta como aquella que puede tolerar en su seno el mayor número de diferencias sin llegar a la ruptura, probablemente la sociedad israelí sea una de las sociedades más abiertas que hay. Yo recuerdo siempre el testimonio de un periodista que era árabe israelí y musulmán. Y él contaba que, bueno, que él no tenía mayor problema en Israel. Decía, seguramente tendría más problemas si estuviera viviendo en otros países de nuestro entorno geográfico. De tal manera que los prejuicios juegan un papel fundamental, ¿no? Además se sigue manteniendo esta idea de que existe un lobby judío. Claro, uno siempre piensa que sí ha existido este lobby judío, pero la verdad es que lo hicieron bastante mal, ¿no? Porque para tener los millones de muertos de la Shoah ya eran un lobby bastante torpes, ¿no? Si en efecto existiera, cosa que no sucede. Y nos encontramos material que alimenta estos prejuicios. Es decir, además que el prejuicio, ¿sí? que existe en España frente a los judíos suele ser contradictorio, ¿no? Con ejemplos muy tontos. O pagan muy bien porque son inmensamente ricos, o pagan muy mal porque son tacaños, ¿no? Ávaros. O sea, el prejuicio es de dos vertientes muchas veces. Curiosamente, todo tiene, normalmente el prejuicio tiene una cierta apariencia de racionalidad o de sentido. Una cierta. ¿Por qué? Porque uno piensa y dice, claro, es que son muy ricos precisamente porque son muy avaros. Tienen mucho dinero porque pagan mal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el prejuicio no tiene una base racional, sino que se reviste de una cierta racionalidad, porque si no tendríamos que ser tontos para creerlo. Como tiene esa apariencia de racionalidad, efectivamente no es verdadero, pero sí es verosímil. Claro. Parece cierto. He puesto un ejemplo, podría haber puesto claro, miles, ¿no? Uno coge y dice, veamos, ¿qué judíos famosos hay? Y claro, uno se para a pensar y dice, pues efectivamente, Woody Allen, Steven Spielberg, son los dueños de la industria del cine. Claro, uno podría pensar en docenas de productores, o de directores, o de actores, o de personas vinculadas al negocio del cine, que no solamente no son judíos, sino más bien al contrario, no tienen nada que ver con ellos. Y sin embargo no pensamos en ellos. O uno dice, bien, pensemos, ¿qué judíos hay multimillonarios? Y uno puede pensar en banqueros de todos conocidos. Y uno dice, entonces es que todos los judíos son banqueros. Y uno dice, caramba, yo he visto judíos que son tenderos y tienen ferreterías y librerías y algunos no tienen trabajo en absoluto y viven como pueden, ¿no? Y naturalmente que hay judíos pobres y judíos ricos como existen en todos los pueblos de la tierra. Pobres y ricos, altos y bajitos. ¿Qué es lo que pasa? Que este prejuicio está tan profundamente arraigado que es muy difícil desmontarlo si no es por una parte desde el análisis de lo que es el prejuicio y su desmontaje con información. Y por otra parte, Raquel, la experiencia directa. El conocer directamente judíos. Y aquí en España tenemos un problema, que es que hay muy pocos. La comunidad judía es muy pequeña. Entonces, claro, si uno hace una encuesta, uno dice, bueno, vamos a ver, de mis alumnos, ¿cuántos conocen judíos? Y la verdad es que yo creo que no exagero si digo que en la clase donde salió este tema, yo creo que no exagero. El profesor que lleva aquí si digo, efectivamente, que tampoco es judío, pero uno se queda sorprendido, porque además luego se encuentra con la otra vertiente. Y es que se habla del judaísmo o se habla de los judíos como si todos realmente conociesen todo. Claro, todos podemos opinar sobre Oriente Medio, claro, pero uno nadie coge y dice, opina ¿usted sobre sabe Uganda? ¿Usted sabe lo que es el Talmud? No. ¿Usted sabe lo que es la Knesset? No. ¿Usted me puede citar un presidente del gobierno que conozca que no sea el actual Ariel Sharon del Estado de Israel? No tiene ni idea. ¿Qué es lo que pasa? Que jugamos con el prejuicio, y el prejuicio es muy difícil de desmontar cuando la persona no es consciente de que lo tiene. Esto nos pasa con la necesidad de justificar la existencia del Estado de Israel, pero nos pasa con los restantes pueblos de la tierra también. Uno tiene que justificar que no todos los estadounidenses son como aparecen en las películas y que no todos son ignorantes, como el tópico en España parece mantener, ¿no? Y parece, no, los estadounidenses son todos unos ignorantes, todos piensan que España está en algún lugar al sur de México. Bueno, no es verdad, no todos los estadounidenses piensan esto. Y los estadounidenses con cultura tienen una cultura vastísima. Ni todos los musulmanes son... Ni todos los musulmanes son islamistas. Claro que no. Ni todos los musulmanes son islamistas, ni todos los españoles duermen la siesta o son toreros, ni todos los cristianos son como en ocasiones puede aparecer. No. Por fortuna, a Dios le encanta la diferencia, le encanta la variedad y nos ha creado muy distintos. Y eso es bueno. Bueno, hablabas de que hay muy pocos españoles que conocen judíos y que de ahí viene un poco estos prejuicios, ¿no? Radio Sefarad de alguna manera intenta que eso vaya cambiando y nos ha encantado que nos ayudes a hacer eso en esta entrevista. Es un placer, es una alegría.
Te veremos pronto, ¿no? Pues yo confío en que sí. Si los oyentes no me ven, por lo menos que nos escuchen. Eso, gracias, Ricardo. Un placer. En Radio Sefarad, la entrevista. Creo que Israel se va a tener que mostrar con toda su firmeza, el gobierno de Israel y en este caso Sharon. No se puede desaprovechar esta oportunidad. Y la resolución del conflicto con Irán va directamente relacionada también con cómo se está produciendo la posguerra y la redacción de la Constitución en Irak. Estamos en un proceso de mucho riesgo y de mucha esperanza. Todos tienen voz en Radio Sefarad. Nuestro invitado Julio Vidorreta, periodista de Libertad Digital y especialista en relaciones internacionales, nos habla de memoria histórica, también sobre los riesgos y esperanzas en Oriente Próximo. Julio Vidorreta, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Muy buenas tardes, Buenas Alex. tardes. Julio, estuviste aquí la semana pasada con nosotros, junto a Enar Corby. Comenzamos una tertulia que luego derivó por otros caminos, así que finalmente decidimos hacer dos entrevistas separadas. Una a Enar Corby y ahora otra a ti, Julio. Antes de comenzar con el tema que es tu especialidad, que son las relaciones internacionales, el derecho a réplica sobre el tema de la memoria que tocamos la semana pasada. Sí, bueno, la verdad es que la tertulia con Enar pues derivó un poco más sobre una cuestión nacional que sobre lo que es la memoria del Holocausto, y entonces se decidió hacer las dos entrevistas, ¿no? Pero sí me parece relevante el poder manifestar mi postura, que también conozco un poco del asunto, que no es otra que algunas veces se produce la utilización del Holocausto para poner en valor otras causas. Es decir, no todas las memorias son parejas, y Holocausto solo hubo uno, el de los judíos, que fue el único motivo racial de exterminio por el hecho de ser judíos por el parte del régimen nazi. El resto sí han sido víctimas del régimen nazi, de los nazis, pero en ningún momento se puede igualar y en ningún momento se puede compartir de la misma manera. Entonces, mi visión del asunto, que yo es lo que trataba de explicar el otro día, es que no es comparable ni es igual de digno el equiparar ni a los republicanos españoles, ni a los homosexuales, ni a ningún otro con el Holocausto judío, porque perdería la esencia del Holocausto judío respecto de lo demás. Eso es lo que a veces, igual, porque no nos sabemos explicar, pues entramos en confrontación los que mantenemos las dos posturas diferentes, en este caso Enar y en este caso yo. Posiblemente esto de la singularidad del Holocausto es un tema en el que coincidiríais más de lo que tú piensas, Julio, Enar y tú. Yo creo que sí. He traído pues un artículo de un buen amigo de esta casa, que es Horacio Vázquez Rial, que está colgado en el suplemento de Exteriores de Libertad Digital, que me parece muy brillante, y que habla sobre todas estas cosas, y se titula El sueño de la memoria produce comediantes, en alusión a toda la polémica de Enric Marco. Y yo he destacado una frase, o sea, he destacado un parrafito, que evidentemente tiene su continuidad, pero por no alargarlo simplemente voy a leer ese párrafo. Después, si alguien tiene cualquier duda, puede consultarlo, que dice que el negacionismo de la Shoah ha ido adquiriendo rostros diversos desde que los precursores de Faurisson empezaron a discutir el número de víctimas judías en los campos. Primero se dijo que no habían sido tantos. Después se dijo que también habían sido anicolados muchos gitanos. Después que también muchos homosexuales. Más tarde, a partir de la ola de memorias que nos invadió tras la muerte de Franco, que también muchos republicanos españoles. Desde luego, la comparación cuantitativa es siempre así de etérea. Muchos menos tantos. No puede ser de otro modo. Nunca hubo millones ni cientos de miles de republicanos españoles en Europa, y menos aún en la resistencia organizada. Su peso fue enorme en Francia, donde la colaboración era la norma y donde la política soviética para el exilio español, asunto aún no estudiado en toda su extensión, concentró el mayor número de comunistas para que continuaran su labor. Tampoco hubo nunca millones de homosexuales en los lager, ni millones de gitanos. Continúa el artículo explicando y desarrollando un poquito más esto para decir que, pero sí tuvieron voz los republicanos españoles, la de Enric Marco.
es simplemente relevante. El artículo está muy bien fundamentado y documentado y argumentado, y yo sí os invito a todos, los que escuchéis Radio Sefarad, pues a leerlo y por lo menos contrastar un poco las ideas. Gracias, Julio, por darnos esta información sobre este artículo, que a mí me surge la pregunta, supongo que el propio Horacio Vázquez Rial le da respuesta a lo largo del artículo, si el hecho de que sean más millones o menos les resta algún tipo de valor a esas causas. No, pero las diferentes causas en las que se produjeron esas muertes son las que los diferencian. Nada tiene que ver el hecho de que por el mero hecho de ser judío a uno le asesinen que, digamos, por otro tipo de razones, bien republicanos, bien por otra cosa, porque seguramente dentro del régimen nazi también habría homosexuales. Hecha la aclaración, Julio, pasamos a nuestro tema de entrevista, que es la política internacional, la situación en Oriente Medio, un tema que es tu especialidad, sobre el que escribes a menudo en el medio digital en el que trabajas, en Internet, en Libertad Digital. Gaza, la gran incógnita. Parece ser que la retirada se va a producir. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Cómo respondes tú a esta pregunta? Es bastante complicado. Es bastante complicado porque estamos, yo creo que, ante la primera vez de la última era en la que se produce una gran decisión de retirada del gobierno israelí, con todo lo positivo, con todas las ventajas y con todas las oportunidades que representa, y a la vez con todas las amenazas. Yo creo que la principal amenaza es la utilización. Por un lado, la primera amenaza externa es la utilización que pueden hacer los terroristas o los palestinos de la retirada de Gaza. Es decir, cómo van a interpretar dentro de sus comunidades los países árabes el hecho de que Israel se vaya y cómo lo van a vender los demás. Esa es la primera amenaza externa, pero todavía más grave es la amenaza interna que acecha a Israel, y que es cómo se van a tomar los colonos o los ultrarreligiosos, digamos, ¿no?, esta desconexión, porque no van a ser otra cosa que sacarles de sus casas y llevarlo a otro lado. Cierto es que la indemnización es alta, que a cerca de 300.000 euros por familia van a mitigar un poco también el hecho. Sí, van a tener posibilidades, por lo visto, de restablecerse en otras zonas. Sí, ¿no? Pero esta es una cuestión que va más allá también del dinero, porque es una cuestión de la propia supervivencia de la entidad ortodoxa, quizás, ¿no? De lo más ortodoxo, de decir, o sea, nosotros estamos aquí y no tenemos por qué movernos, y no queremos movernos, y el gobierno de Israel no es nadie para sacarnos de aquí, que es nuestra tierra. Yo no creo que Israel se va a tener que mostrar con toda su firmeza, el gobierno de Israel, y en este caso Sharon. No se puede perder no se puede desaprovechar esta oportunidad, por cuanto además yo creo que es el primer impulso que se le puede dar de verdad a un futuro e hipotético acuerdo de paz en el que se intercambien una serie de territorios y se mantengan los asentamientos de Cisjordania, aumentando un poco el territorio de Gaza o bien conectándola con los demás territorios palestinos. Sin embargo, parece ser como que casi que coincidirían los más radicales de un lado con quizás los nacionalistas religiosos israelíes, en el sentido de que las repercusiones que tendrá esto en la política israelí dependen de lo que suceda, de las consecuencias. Es decir, si la retirada de Gaza es un éxito, posiblemente eso produzca también futuras posibles desconexiones de algunos territorios en litigio. Por lo tanto, de alguna manera coinciden ambos. Si no lo es, sería un triunfo para Hamás y de alguna manera también aseguraría el que no se retiraran. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Yo la verdad es que lo que pienso es que generalmente los extremos se tocan por los polos. Los extremos siempre tienen un lugar, una posición común en alguna materia en la que pueda ser coincidente, ¿no? Pienso que la retirada puede salir muy bien, que evidentemente va a haber problemas, pero pienso que puede salir muy bien si el gobierno palestino en la actualidad pone los medios y se llega a un acuerdo para hacer, digamos, una desconexión que sea honrosa para Israel y que los terroristas no la utilicen en su propio beneficio. Nadie quiere volver a ver imágenes de terroristas pisoteando casas ni diciendo hemos ganado. Eso está fuera de toda duda y eso sería una mala imagen. Se han llegado a acuerdos con el Banco Mundial para intentar organizar un poco la desconexión, se han llegado a otro tipo de acuerdos, pero el principal motivo de rechazo sigue siendo el mismo y siguen siendo los colonos. Si la retirada es más o menos pacífica, se puede ganar mucho para, digamos, la causa de Israel. Si no es pacífica,
digamos, se puede producir una catarata de incidentes, ¿no? Puede ser como el juego del dominó. Si se va de las manos, en Gaza, esto va a tener una repercusión inmediata en Jerusalén. Y los ortodoxos se van a movilizar en todas sus zonas. Pero tampoco creo que estén en un momento los ortodoxos realmente fuerte y en el que tengan todo el apoyo del gobierno y puedan vivir con tranquilidad. Los ortodoxos tienen que tomar una determinación para con su vida. Y yo creo que hoy por hoy los ortodoxos tienen que evolucionar hacia una posición más moderna y adecuada con nuestros tiempos, no en lo religioso, sí en lo social. En cuanto a la convivencia se refiere. En lo político, quizás habría que aclarar que como ortodoxos hay muchos judíos ortodoxos que no comparten esa posición nacionalista. Digamos, es ahí donde se junta religión y nacionalismo, religión y política. Pasamos a otro tema, si te parece, Julio. Irak, la posguerra de Irak. En estos días, mandos militares de Estados Unidos decían que afrontaban con pesimismo la posguerra ante la situación de dificultad con la llamada insurgencia, que son ataques terroristas indiscriminados en las últimas semanas. Yo te lo voy a enlazar un poco todo, a ver si soy capaz de hacerlo de manera inteligible. Ahora mismo estamos en un proceso de mucho riesgo y de mucha esperanza en toda la zona, e incluyo Irak e incluyo Irán. Para Israel no solo el problema de la desconexión de Gaza es lo más importante. Tenemos un grandísimo problema que acecha, que es la resolución del conflicto con Irán. Y la resolución del conflicto con Irán va directamente relacionada también con cómo se está produciendo la posguerra y la redacción de la Constitución en Irak. Al parecer, según todas las informaciones, los iraníes están avanzando muchísimo y podrían disponer, digamos, de la bomba atómica para montarla, de los elementos nucleares para montarlos en armas, ya a partir de septiembre-octubre. Esto nunca se sabe con una fiabilidad 100%, pero sí es verdad que están, digamos, mareando mucho la perdiz con los negociadores europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, a los que les han cortado y les han dado. Y entonces se está produciendo una cierta división en los propios negociadores, porque hay por quienes aceptan la postura de que Irán simplemente congele el desarrollo nuclear, y hay quien no acepta que congele porque después vuelve a amenazar con retomarlo y pide que se desmantele. Estamos en ese proceso. Estados Unidos está al margen porque ha dado confianza a las negociaciones de los europeos, entre otras cosas porque no cree en ellas. Bueno, la intervención en Irak tenía también un sentido, según quienes apoyaron esa intervención, un sentido ejemplar. ¿Lo ha sido para Irán? Parece que no. No, para Irán en absoluto. Es más, Irán tiene mucho que decir en la posguerra de Irak, porque Irán está haciendo todo lo posible para que Irak no sea estable. En cuanto a Irak sea menos estable, menos probabilidades tendrá Irán de tener un problema. ¿Cuáles son los vínculos entre Irán y el terrorismo actual en Irak? Porque se habla del terrorismo suní frente a los chiíes. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que, digamos que es la desestabilización social. Irán es un país chií. La minoría suní es la que siempre ha gobernado en Irak. Ahora mismo se está produciendo una democratización del país con la redacción de una constitución en la que tienen que estar, digamos, todos integrados, y hay problemas con los suníes, hay menos problemas con los kurdos, pero todos tienen que llegar a un acuerdo y pretendidamente creo que se va a producir. El tema de Irán es que quiere controlar esos grupos desde dentro, y por eso durante la guerra, durante la preguerra, durante la guerra y la posguerra, ha introducido a muchos miembros del Consejo de Guardianes de la Revolución, de las milicias propias de la teocracia iraní, no solo para leccionar, sino para movilizar socialmente el terrorismo, que no se puede llamar de otra manera. En cuanto a la desestabilización de la sociedad iraquí, que evidentemente existe, cuanta más sea, menos probabilidades tendrá, primero, de extenderse el conflicto o de centrar la atención en otro lado. Estados Unidos, yo creo que todo el mundo coincide en que no podría mantener esos dos frentes abiertos. Mientras Irak no sea más o menos estable, tampoco se puede centrar en Irán. Y Irán es un país que tiene una serie de características, tanto geográficas como de extensión, que hacen imposible actuar como en Irak. No es, digamos, comparable. Cualquiera que podría pensar, pues igual que una intervención en Irak se podría hacer en Irán. No sería posible. Por eso se manejan otra serie de escenarios. Estamos en el primero, que es el diplomático. Y estamos en el primero, digamos, en Irán el diplomático, y en Irak
en la redacción de la Constitución. Se producen muchas operaciones que tampoco salen mucho a la luz, de detención y de operaciones contraterroristas, que hacen, digamos, ver que la situación puede mejorar. ¿Cuándo se producen los mayores ataques y las mayores oleadas terroristas? En el momento en el que se acercan acuerdos o firmas cruciales para la Constitución o para la situación en el propio Irak, que eso también es relevante. Pero en diciembre es cuando tendremos que saber definitivamente si se ha llegado a un acuerdo con la Constitución. Y para diciembre, enero también están previstas, o por lo menos parte de la retirada del contingente de soldados estadounidenses, algo que por ahora no parece demasiado. Yo no lo veo nada factible. No lo veo nada factible. Es más, yo personalmente consideraría un error. Puedes retirar, digamos, simbólicamente 10.000, 15.000, pero eso no es retirar, porque ahora mismo me parece que está la cifra de soldados estadounidenses en Irak está cerca de los 130.000. Digo, no solo todavía el ejército iraquí no tiene ni capacidad ni material como para hacerse con las riendas un poco de sus actuaciones en el país, puesto que ya va a ser una democracia, es una democracia y van a depender del poder civil, pero no tiene ni material ni nada. Y respecto a la amenaza iraní, tampoco sería del todo inteligente el retirarse y dejar un país desestabilizado. Entonces yo creo que sí se abocaría a una guerra civil en Irak. Mientras las tropas de Estados Unidos permanezcan allí, la situación podrá estar mejor o peor. Es una carnicería por meses, pero hay meses que está más tranquilo. Si imaginemos que no está el ejército de Estados Unidos. Estallaría posiblemente una guerra civil entre las distintas facciones. En fin, muchas incógnitas están sobre la mesa, sobre el escenario internacional. Julio, gracias por venir a aclararnos, a arrojar un poco de luz sobre toda esa gran maraña, y contamos contigo en el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alex, y para lo que queráis ya sabéis dónde me tenéis. Gracias, hasta pronto. En Radio Sefarad, la entrevista. La tolerancia, el respeto de la diferencia, de sentir diferente, de pensar diferente, de tener una religión diferente, pero poder convivir. Y ese es el sueño a través de la música, que es el tango, que no es ni judía ni árabe, unir. Más que nada el repertorio es todo de tangos, pero hay influencias árabes y judías. Lo importante de la música es que no pregunta de qué religión eres, ¿no? Y que la música una a pueblos me parece genial. Conocimos a Karina Beorlegui durante un cumpleaños en la noche madrileña. Que era argentina fue evidente. Además, era judía y cantante de tango. Le preguntamos, entonces tienes que conocer la orquesta Salam Shalom. Soy la cantante, nos dijo. Al día siguiente, estaba en la radio hablándonos de la relación de los judíos con el tango, de Salam Shalom y de su disco Caprichosa. Ya ven, caprichos del destino. Mañana me baten si pecho al fiado, mañana me atacan si voy a cobrar, y dice la piba. ¿Cómo surge esta orquesta? Bueno, Salam Shalom. El surgimiento, yo entré a esta orquesta, Salam Shalom, el año pasado, en el 2004. Sé que estaban trabajando ya creo que desde el 2002 o 2003 en la orquesta. Su director es Norberto Vogel, que es un talentosísimo compositor y pianista y arreglador, que bueno, tuvo esta idea que en realidad creo que fue convocado o de manera conjunta ha surgido la idea por Segismundo Holzman, que es el presidente del Ateneo Porteño del Tango, que es una de las fundaciones de tango como tantas que hay en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? O sea, que el presidente del Ateneo Porteño del Tango es un judío. Claro. Nos tienes que hablar de esa vinculación estrechísima entre los judíos y el tango. Bueno, yo en realidad el año pasado estaba cantando en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, cantando con Alejandro Dolina, que es un personaje de la noche porteña. Hay muchos de por aquí que andan diciendo que soy fea. Puede que tengan razón, eso es cuestión particular. Y se acercó a mí al término del show, que yo canto con Dolina hace como 4 o 5 años,
se acercó alguien a la salida y me dice, a mí me dijeron que vos sos paisana. ¿Sos paisana? Digo, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Quién te dijo? No, porque tu apellido es Beorlegui. Sí, le digo, bueno, mi apellido por parte de padre es vasco. De hecho, toda la familia de mi padre son católicos, pero mi madre es Karlik Haitin. Mi abuelo vino en un barco en el Jeanne d'Arc cuando era muy pequeño con otros hermanos desde Rusia, desde el sur, un pueblito que ya no existe que se llama Hayevato. Y bueno, son de los judíos que fueron a poblar Latinoamérica, ¿no? Y empezaron en Paraguay y terminaron en Argentina. Y a buscar una vida mejor, claro, lejos de esta Europa claro, un poco madrastra, ¿no? Y bueno, como pasó en Buenos Aires, que es un crisol de raza, había tanto tanos, como decimos nosotros, gallegos, judíos y bueno, de todas partes del mundo, ¿no? Y nosotros somos un poco mi generación, nietos de todas esas generaciones, y ya somos como una mixtura de razas. Entonces yo creo que un poco por eso terminan uniendo en una orquesta judío-árabe hecha por tangueros esta idea que la primera idea fue armar una orquesta judía que se llama Inspiración. Que hablaremos luego un poquito claro, más en concreto de ella. Claro, y luego esta orquesta que cuando vino Segismundo a hablarme concretamente, en principio me había propuesto hacer un homenaje a Tita Merello, que es una de las grandes cantantes de tango de todos los tiempos, que yo admiro muchísimo y siento como una referente muy importante para lo que yo hago ahora, que es el tango pero hecho con un poco de humor y ironía con respecto a la realidad política de lo que pasa y esta cosa más un poco arrabalera. Tipo Nacha Guevara, no. Bueno, Nacha Guevara es otro estilo, es como Tita no hay. La Nacha Guevara la adoro, es bueno, muy que buena me perdonen actriz, los fans de Tita, si he cometido un sacrilegio diciéndole comparándolo con Nacha Guevara. No, es que nadie se puede comparar, ¿no? Todos somos diferentes. Pero de la diferencia, y para unirlo un poco con la orquesta Salam Shalom, y de la tolerancia, creo que es la base de la paz, ¿no? La tolerancia, el respeto de la diferencia, de sentir diferente, de pensar diferente, de tener una religión diferente, pero poder convivir. Y ese es el sueño a través de la música, que es el tango, que no es ni judía ni árabe,